Siempre me ha llamado la atención esa frase típica de que los hombres no maduran. Y mientras más años pasan, más creo que quizás sí. Pero no de la forma en la que la gente espera. Porque uno ve hombres de 40, 50 años emocionados por un auto, una herramienta, un videojuego, una parrilla, una bicicleta, cualquier tontera. Y en el fondo siguen teniendo la misma cara de niño que tenían a los 12. Solo que ahora tienen plata para comprarse juguetes más caros. A mí me ha llamado poderosamente la atención esa frase que se suele utilizar de los hombres no maduran, los hombres nunca maduran o cosas como esa. Y sí, a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que eso es así, realmente. Sin embargo, no como la mayoría de la gente pudiera señalarlo. Eh, el hecho de que un hombre de 40, 50 años se ría y goce y disfrute de un juguete como cuando tenía 12, no significa que sea propiamente inmaduro, sino que refleja una especie de felicidad. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hace ya un tiempito, yo me compré un teléfono que le di vueltas y si bien no hice la carta al niño Jesús o a Santa Claus o como tú le digas, la verdad es que era ese mismo deseo y mi esposa veía en mí la misma expectativa, alegría y no sé cómo señalarlo, cuál es el sentimiento, pero esa ansiedad de la misma que tiene un niño cuando está escribiendo la carta del niño Jesús. Y si bien yo no estaba escribiendo una carta, veía y leía las especificaciones del teléfono y busqué al respecto del teléfono, indagué, lo comparé y duré tiempo haciendo esto. Un amigo, en una oportunidad, fui a su casa a compartir, él y su pareja, yo y la mía, y, y él tenía ese teléfono. Entonces, claro, nos pusimos a hablar del teléfono, pero con aquel goce porque él lo había recién comprado. Yo le dije, oye, mira, ese es el teléfono que yo quiero, flaca. Entonces, claro, vio mi alegría así y tal. Él se puso a hablarme del teléfono y dijo, no, sí, mira, y tiene esto y no sé cuánto, y tiene estas funciones, bla, bla, bla. Y surgió la típica frase. Alguna de las dos, y estoy seguro que las dos lo pensaron, pero una de las dos fue la que lo dijo, no recuerdo ahorita cuál, y que parecen los propios niños. Viste que los muchachos estos no maduran. Entonces, sí, desde ese punto de vista, es verdad, no maduramos, ni pretendo hacerlo. Yo creería que la única diferencia de cuando eres niño a cuando eres grande es que los juguetes son más caros. En mi caso, a mí me encanta los juegos, los videojuegos. Hay gente que le gusta, los que le gustan los carros y que cuando en su momento eran carros pititos y después modelos y después a control remoto y después ensamblados y después jugar con carros un poco más grandes hasta tener un vehículo y seguir jugando a desarmar y armar, eh, pues nada, cambio de juguete, simplemente. El juguete fue siendo cada vez más caro. Con los computadores, con los videojuegos, igual. Primero fueron las consolas que nos compraron nuestros padres, quienes tuvimos ese goce. Después simplemente fue modificándose a una consola más cara, después después el computador de casa, lo que se podía, hasta que pues, un día dije, no, mira, yo quiero mi computadora y empecé a invertir hasta tener mi computador. Y bueno, esa es una en particular que no ha terminado y pues yo recién, bueno, ya hace un tiempo, ya de hecho hoy casi un año que tengo mi computador, pero que bueno, me costó, uno va madurando el sacrificio que se requiere para poder obtenerlo, también ordenar las prioridades sin dejar de tener ese goce, porque yo veo, creo, que una de las situaciones más complejas para el hombre, aunque suene tonto, una de las situaciones más complejas para el hombre es precisamente darse ese gusto de comprarse el juguete que desea, puesto que cada vez es más caro, sin perder de vista las necesidades y prioridades de su familia, de su entorno.
no sé, el- eso no te quita y por eso yo intento diferenciar en mi cabeza que cuando dicen, ah, muchacho no madura, estos muchos siguen siendo unos muchachos y tal, refiriéndose al adulto que tiene esa expresión de alegría, de felicidad, de compartir con sus amigos. Si estamos en la cancha porque nos gusta el juego o porque estamos compartiendo en el computador un videojuego y nos escuchan hablar y la manera en la que nos emocionamos, me dicen es que no maduran. No se trata de madurar, se trata de seguir siendo divertido, de seguir disfrutando propiamente de la vida y que para el hombre, quizás a diferencia del género femenino, somos más simples en el sentido de poder disfrutar las cosas, no nos preocupamos tanto. Eso no quiere decir que seamos irresponsables, y habrá sus excepciones, claramente. Pero en su gran mayoría, esas personas que llamamos como inmaduro por el simple hecho de comportarse como niños en situaciones muy puntuales, no necesariamente significa que no ha madurado. Yo diría incluso que aquel que no madura es precisamente aquel que no ha entendido sus prioridades, que no protege a lo suyo. Esa es mi manera de verlo. Em, Ahora, yo creería que la realidad detrás de todo esto es que el hombre que realmente se siente feliz y en paz puede comportarse como ese niño que eventualmente la sociedad suele señalar. Yo en lo personal cada vez más soy más espontáneo, es decir, como que no me reservo a hacer así solamente con los míos. Cada vez me río más, cada vez disfruto más de mi entorno, de lo que ocurre a mi alrededor. Y incluso mientras más se me señale precisamente de ser inmaduro, creería que es más bien un proceso evolutivo de dicha madurez. Porque fíjate que cuando, bueno, fíjate, quizás tú no me conoces, pero en el pasado, hace unos años, yo, por ejemplo, no me reía en público. No me preguntes por qué, es una realidad. Sin embargo, haciendo un análisis, yo pudiera evaluar que quizás no me reía porque me sentía inseguro, porque quería demostrar cierta seriedad. Y yo digo, hoy en día que eso no tiene mucho sentido, pero hoy en día, ya con el diario del lunes, ya con la situación pasada, ya con la experiencia vivida, es que digo, ¿cómo para qué? Eh, Mostrar a veces seriedad, mostrar, y ojo, que entiendo lo de comportarse, claramente. Hay momentos de momentos, hay que ser oportunos. No puedo andar haciéndome el gracioso todo el tiempo. Estamos claros. Sin embargo, eso no significa que yo no pueda reírme, que yo no pueda gozar, porque de eso se trata la vida. Y considero hoy en día que por el contrario de lo que pensaba en el pasado, si yo capaz me hubiese eh, reído más, si hubiese gozado más, si hubiese sido un poco más espontáneo, si hubiese dejado que la diversión interna se exteriorizara, capaz hubiese sido más provechoso para mi entorno en ese momento. Pero repito, esto es viéndolo hacia atrás. Y hay quienes sí lo hacían. Y yo decía como que, bueno, no me parece que un comportamiento adecuado para yo hacerlo, no por él, porque de hecho hasta llegué a admirar a muchas personas que conocí que tenían esa actitud. Y no me refiero a que sean chistosos o que sean amigables, que eso es otra cosa, eso ya tiene que ver con el carácter. Hablo en términos generales, hablo en términos de cuando el hombre se reserva y entonces hay un chiste y la persona como que se traga la risa y sí. Ah, sí, fue chistoso. ¿Sabes? Por un tema de tratar de mantenerme sosegado, serio. Y digo, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, eso fue un error que, creo yo, un error que yo cometí. Pero aprendí o he aprendido y por el contrario ahora trato de reírme más, de tomarme las cosas menos a pecho, menos serias, porque mientras más amargados somos, o mientras más amargado fui, eh, precisamente era una cuestión de inmadurez. Y ahora que me divierto un poco más, que soy un poco más espontáneo, soy más feliz, me tomo menos las cosas a pecho, hay cosas que definitivamente no son mías y las suelto, es decir, problemas, situaciones, y prefiero disfrutar.
mi entorno y vivir más como un niño. Y eso lo llama inmadurez, pues bueno, entiendo el calificativo, pero realmente no lo considero inmaduro. Lo considero más bien todo lo contrario. Em, yo y mi bendito estoy tratando de corregirlo. Bueno, lo cierto es que en todo esto del tema de señalar al hombre como inmaduro, consideraría que el hombre, mientras más feliz y mientras o en su entorno se sienta más protegido, más contento, más en paz, va a ser más inmaduro, va a ser más niño. Mientras que el hombre, mientras más amargado, mientras más serio y tal, probablemente sea más infeliz, menos, menos feliz. De hecho, hay una frase que yo escribí por acá. eh, Muchos hombres felices parecen niños, pero muchos hombres derrotados parecen demasiado adultos. Refiriéndome a que ciertamente son como más serios, se intenta ser más tal y eso no le permite ser felices, no le permite disfrutar, no le permite ser ese niño o no se permite ser ese niño que estoy seguro que disfrutaría, porque la gran mayoría, viendo que no todos, y insisto, habrá sus excepciones, yo no pretendo establecer una generalidad absoluta, ni mucho menos, pero todos mientras fuimos niños de alguna medida disfrutamos, pero lo más importante es que mientras lo disfrutábamos no aparentábamos. Éramos felices y lo exteriorizábamos, lo proyectábamos y listo, ya está. En medida que fuimos creciendo, como que fuimos reservándonos eso. Y por eso digo, cuando tu hombre, tu pareja, tu esposo, tu hijo, te sienta más niño a pesar de ser adulto y tú veas que se comporta como niño a tu lado, pues agradece que en ese espacio es donde se siente en paz, feliz y cómodo para poder serlo. Porque de lo contrario tiene que reservarse, reprimirse. Y sabes que es difícil y desagradable tener que hacerlo donde en teoría debería sentirse más libre. Entonces, mientras más inmaduro sea, pues más feliz es. Así que si tienes una pareja inmadura, pues es feliz. Así de simple. Y Luis, yo no sé qué opinan ustedes, si a ustedes les ha pasado, si tú en particular o tienes algún familiar o tienes la pareja o tu pareja, es así de inmaduro. Si crees que de repente es muy serio y por ser tan serio, quizás no es lo suficientemente feliz para sentirse libre y ser él mismo. No lo sé. Compárteme ahí, coméntame tú qué dices. eh, si es necesario que cambie, si la madurez va a llegar en algún momento. Yo no creo. Mira, te comento, yo en este espacio literalmente lo que hago es analizar cosas que me doy cuenta a diario y compartir para invitar a la reflexión desde mi punto de vista, haciendo una especie de blog personal y dejando mi manera de pensar plasmada hoy, que mañana puede cambiar, invitándote a que me escribas y me des tu opinión y me ayuda a crecer, crezcamos juntos y quien te lea, pues por supuesto también aprenda. Así que si este contenido te gusta, pues ya tú sabes qué hacer. Le das me gusta, te suscribes, lo compartes, lo que tú quieras. Te deseo buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, no importa en qué momento lo estés viendo, lo importante es que estás allí y lo disfrutes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.